Seguramente no todos compartan lo que voy a decir en este video, pero personalmente considero que no tenés por qué leer 40 libros sobre finanzas personales para poder ser un mejor inversor y gestionar mejor tu dinero. A lo largo de mi vida y durante estos últimos 12 años que llevo invirtiendo en bolsa y otro tipo de inversiones, he leído un montón de libros que tengo por acá físicamente y otros que he regalado y prestado, un montón de otros que he leído o estoy leyendo en Kindle, que es mi forma hoy en día de leer principal, y otros libros que hasta he escuchado inclusive. Siento que muchos dicen la misma información de diferentes maneras. Claro ejemplo, el caso de Padre Rico, Padre Pobre, que me parece un excelente libro para empezar a meterte en este mundo, pero no es nada revolucionario lo que está adentro de este libro. Y seguramente tampoco lo que está dentro de este otro y lo que está en muchos otros libros de finanzas personales. Entonces, personalmente considero que está perfecto leer un par de libros, hacer un par de cursos y demás, pero hay muchas personas que tienen algún libro que ya lo leyeron y siguen comprando otros libros antes de empezar a invertir porque piensan que en un próximo libro va a estar la información que les hacía falta y demás. Y la realidad es que hay algunos pocos conceptos que tenés que saber para poder empezar a invertir y ser mejor con tu dinero. Así que en este video vamos a dejar estos libros de lado y les voy a contar sobre los 4 conceptos principales que considero personalmente que sí o sí tenés que saber para ser un buen inversor. Y como siempre, si este video te aporta valor, no te olvides de suscribirte al canal para más contenido como este. El primer concepto es que no importa demasiado cuánto ganes, sino cuánto puedas quedarte de ese dinero, cuánto puedas ahorrar e invertir, y eso es lo que realmente te va a llevar a una mejor posición financiera en el futuro cuando ya no tengas ingresos por tu trabajo. Este es un error que muchas personas cometen y es pensar que todo se soluciona ganando más dinero, cuando la realidad es que no siempre es el caso. Hay incontables ejemplos de personas que le ha pasado esto, pero uno de los más sonados por ahí es el de Mike Tyson, el reconocido boxeador, que logró una fortuna de más de 500 millones de dólares aproximadamente, pero su estilo de vida lujoso y estrafalario, comprando tigres, comprando bañeras de oro y demás, hizo que tuviera que entrar en bancarrota con pérdidas de más de 23 millones de dólares, más allá de que había ganado muchos más millones con su trabajo. Y esto tampoco es ajeno a nosotros por acá por el Río de la Plata y mismo en Europa también, con muchos jugadores de fútbol que han ganado muchísimos millones de dólares, pero terminan perdiendo dinero por su estilo de vida. Entonces, obviamente es importante generar una buena fuente de ingresos y mejorar en tu trabajo y generar más cantidad de ingresos. Por supuesto, está perfecto y soy totalmente partidario de eso como una opción, pero no es lo único. Hay que ser un poco conscientes de en qué gastamos y entender un poco nuestra economía para tomar mejores decisiones. Y con esto no estoy diciendo de dejar de vivir experiencias, dejar de viajar, dejar de comprar cosas solamente en pos de ahorrar o invertir. Para nada, soy partidario de vivir todas esas cosas, pero con cierto criterio y no dejar que se nos vaya de control. Lo que tenemos que evitar es el famoso concepto de la inflación del estilo de vida, que básicamente dice que tendemos a gastar más dinero a medida vamos ganando más dinero. Es por eso que las personas van ascendiendo en su trabajo y se compran un auto más nuevo, un poquito más caro, se van de viaje a un lugar un poco más exótico, un poco más caro y demás, y viven cosas mejores, pero no están realmente dando un salto que les mejore su futuro financiero. El concepto número 2 expresado en muchos de estos libros, pero tenemos que entenderlo realmente, y es que ahorrar no es suficiente. Solamente ahorrar no es lo que tenemos que hacer. Por más increíble que suene, si solamente ahorramos dinero, estamos perdiendo dinero por dos lugares diferentes. La primera forma, que seguramente todos conocemos, en la que perdemos dinero ahorrando, es por el concepto de la inflación. La inflación no es más que simplemente el aumento generalizado de los precios en una economía. Más allá de la definición exacta, la realidad es que todos entendemos que la mayoría de productos y servicios tienden a subir de precio con el tiempo, y si nuestros ahorros no suben también, nuestro poder de compra va disminuyendo. Me gusta solo un ejemplo de una publicidad que recuerdo que sonaba en la radio en el año 2000 más o menos acá en Uruguay, que decía lo siguiente: Pepsi a 10 mangos, Pepsi a 10 mangos. Medio litro. Básicamente estaba hablando de una Pepsi de medio litro que costaba 10 pesos. Al día de hoy una Pepsi cuesta unos 60 pesos aproximadamente. Eso básicamente nos da un ejemplo clarísimo y tangible de lo que es la inflación. Si vivís en Uruguay te voy a dejar una calculadora en la descripción donde podés poner un monto del pasado a cuánto equivale al día de hoy, o cuánto tendrías que tener hoy para pagar lo mismo que pagabas antes con 10 pesos por ejemplo. Entonces, si solamente ahorramos dinero y no lo invertimos, estamos perdiendo poder de compra. Pero además de perder dinero por este lado, estamos perdiendo dinero por otro lado, y es el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Estoy perdiendo dinero porque no lo estoy ganando. Estoy perdiendo de ganar por no haber invertido ese dinero. Si yo invirtiera mi dinero, no solamente podría protegerme de la inflación, sino que podría generar nuevo poder de compra extra. Entonces, si solamente lo ahorro y no lo invierto, pierdo por dos lados distintos. Moraleja, tenemos que invertir nuestro
nuestro dinero. Y acá un punto a destacar es que no siempre invertir significa correr riesgos enormes, ni que tu dinero esté fluctuando para arriba y para abajo y te pongas nervioso. Hay literalmente inversiones para todo el mundo. Hay una inversión para mi abuela de 100 años, una inversión para un niño de 15 y para cualquier persona según su perfil, su edad, su objetivo y demás. Siempre hay una inversión. Por lo menos, protegerse de la inflación es algo que todos deberíamos hacer y existen inversiones para poder hacerlo que tienen muy bajo riesgo. El tercer concepto que tenés que saber, este sí, seguramente lo vamos a encontrar en absolutamente todos los libros que leamos sobre finanzas personales y sobre inversión. Es un concepto súper importante y es el concepto de el interés compuesto y su poder. Se dice que en algún momento Einstein habría dicho que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y que quien lo entiende gana dinero, quien no lo entiende lo paga. Esto hace referencia a la fuerza que tiene el interés compuesto de trabajar en nuestro favor si invertimos nuestro dinero y ganamos dinero, pero también juega en nuestra contra si pedimos dinero prestado, por ejemplo, los intereses que se van generando también se hacen de manera compuesta. ¿Pero qué significa esto del interés compuesto explicado de manera súper sencilla? Es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo $100 y los invierto durante un año y gano un 10%, voy a ganar $10. Si yo esos $10, en vez de sacarlos y gastármelos o usarlos para otra cosa, los vuelvo a invertir en un segundo año, en el año 2 voy a poner los $10 que gané más los 100 iniciales. Y de esa manera, en vez de ganar un 10% sobre $100, voy a ganar un 10% sobre 110 en el año 2. Y en el año 3, de vuelta, pondría lo que gané más el capital y todo así sucesivamente. Y de esa manera se crea este efecto bola de nieve que hace un efecto multiplicador muy interesante. Veamos un ejemplo entre la diferencia entre invertir con interés simple o invertir con interés compuesto. Básicamente, si por ejemplo yo tuviera $10.000 para invertir y lo puedo dejar 25 años invertido y gano un 10% anual, si lo hago mediante interés simple, lo que va a suceder es que cada año yo voy a ganar $1.000 por año. De los 10.000 gano un 10%, cada año gano $1.000. Suponiendo que esos $1.000 me los guardo y no los vuelvo a reinvertir, la ganancia, la dejo guardada simplemente, yo voy a haber ganado $1.000 cada año durante 25 años, que son $25.000, más los $10.000 iniciales, tengo un capital total al final de 25 años de $35.000. En cambio, si hago esta pequeña diferencia de invertir con interés compuesto, en vez de yo esos $1.000 que voy ganando cada año, solamente guardarlos y ahorrarlos, si yo los pongo de vuelta en la inversión, los vuelco junto al capital inicial con la rentabilidad y lo invierto nuevamente una y otra vez durante 25 años, mi capital final, en vez de ser de $35.000, es de más de $108.000. Esto hace una diferencia de más de $73.000 entre los dos escenarios y lo único que cambió es que en uno solamente dejé ahorrado lo que iba ganando de rentabilidad cada año y en el otro lo volqué a la misma inversión y lo seguí reinvirtiendo. No agregué capital extra. Si yo agregara mes a mes capital extra sería un número mucho más exponencial, mucho más grande. Y acá tenemos que tener en cuenta que el factor tiempo es un factor hiper crucial en este tipo de inversiones con interés compuesto, porque cuanto más tiempo le damos a esta bola de nieve de girar más veces y más veces, genera mayor rentabilidad y mayores retornos para nosotros. Entonces, en este tipo de escenarios, no importa demasiado que no tengamos mucho capital inicial para poder invertir. Si tenemos $100 por mes, $200 por mes o algo así, pero lo invertimos durante 30, 40 años con interés compuesto, se puede generar un montón de dinero. Y seguramente muchos de ustedes se estén preguntando en qué podrían específicamente invertir su dinero para ganar este 10% anual o algo similar. Y esto me lleva al cuarto concepto súper importante que vemos en un montón de libros, y es que es mucho más fácil de lograr una gran riqueza invirtiendo en activos diversificados, pasivos y de largo plazo que intentando ganar al mercado y tener retornos súper grandes en cortos periodos de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas hoy en día ven al gurú de turno o al influencer que está diciendo cómo ganó millones de dólares poniendo solamente $100 en Bitcoin, en trading y en cosas súper riesgosas. La realidad es que algunas personas puede ser que sea cierto que ganaron un montón de dinero invirtiendo en Bitcoin, pero eso no es demasiado replicable a largo plazo. Lo mismo pasa con el trading, el dropshipping y otras modalidades de emprender y demás que se van poniendo de moda y tenemos a alguien mostrándonos todo lo que ha logrado, pero la realidad es que no siempre es demasiado replicable eso y de hecho estamos corriendo un riesgo muy grande haciendo eso. Entonces es mucho más fácil y mucho más viable ganar mucho dinero invirtiendo en cosas que están probadas en el tiempo, estadísticamente fáciles de conseguir, como por ejemplo invertir en algún fondo indexado que sea pasivo, por ejemplo un ETF de S&P 500. Voy a dejar por acá arriba y en la descripción un video donde hablo sobre cómo invertir en S&P 500 para que puedan ver de qué se trata esto, pero es una inversión que básicamente tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ahí adentro y todo el tiempo está cambiando
cuáles son esas 500 empresas. Yo no tengo que hacer nada de mi lado, no tengo que vender, no tengo que comprar, pero todo el tiempo está ajustando qué empresas entran dentro de este ranking. Y acá hay un ejemplo muy famoso de Warren Buffett, que es seguramente uno de los mejores inversores que ha tenido este mundo hasta el día de hoy, y es que le apostó a 5 fondos de inversión, a 5 gestores de patrimonio reconocidos, gente que tiene estudios, que tiene posgrados, maestrías y certificaciones de todo tipo. Les apostó que en un periodo de 10 años no podían ganarle al S&P 500. Entonces, Warren Buffett les apostó $1 millón a que él iba a invertir en S&P 500 nada más, y los demás iban a gestionar activamente una cartera, iban a elegir qué acciones poner adentro, cuándo vender, cuándo comprar y demás. Y al cabo de los 10 años, Warren Buffett obtuvo una rentabilidad promedio anual del 7,1%, mientras que los fondos promediaron un 2,2% de rentabilidad. La apuesta la ganó Warren Buffett haciendo nada, solamente comprando un ETF de S&P 500. Entonces, esto deja bastante ilustrado que incluso para profesionales de la industria, que son genios de lo que hacen, es difícil ganarle al mercado. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, como personas normales, que no sabemos tanto de inversiones, que no nos dedicamos todo el día a esto, tenemos un trabajo de 9 horas de otra cosa que nada que ver? ¿Qué nos hace pensar que podemos ganarle al mercado cuando a los profesionales les cuesta muchísimo o ni siquiera lo logran? Por eso, cuando muchos me preguntan por este libro, que es El Inversor Inteligente, que es un libro que muchos inversores, inclusive Warren Buffett, dice que es como una biblia de la inversión, y es cierto, es un excelente libro que tiene mucha información, hay que tener cuidado y hay que entender qué tipo de inversor queremos ser para ver si este libro es el correcto para nosotros. Porque para la mayoría de personas me atrevería a decir que es un libro demasiado avanzado que puede hasta confundirlos más de lo que les puede aclarar. Yo personalmente, para la gran mayoría de personas, recomiendo más un libro como One Up on Wall Street de Peter Lynch, que habla un poco más sobre inversiones pasivas y diversificadas, que un libro como este, que es bastante técnico, bastante denso, complicado de leer y que encima no está tan actualizado a los mercados de hoy en día. Habla un poco más de los mercados de hace más tiempo, entonces, si no entendemos claramente cómo funcionan los mercados financieros al día de hoy, es probable que este libro nos confunda más de lo que nos ayude. Personalmente considero que leerte un par de libros de finanzas personales está buenísimo, lo recomiendo al 100%, lo mismo que hacer algún curso, me parece excelente también, pero no se queden con esto de que hay que leer 50 libros, 40 cursos. Creo que empezando a invertir y aplicando algunos de los conceptos básicos que vimos en este video, seguramente la experiencia en la cancha, la experiencia invirtiendo, va a ser muchísimo más valiosa que cualquier libro. Hasta acá llega el video de hoy y te voy a dejar por acá un video que te puede interesar. Nos vemos en el próximo.